en lo que tiene que ver con la participación electoral, las elecciones que han precedido a las elecciones PASO en las provincias han mostrado en general una concurrencia menor a los porcentajes que se venían registrando históricamente en esos distritos. Han superado en algunos casos apenas el 60% o el 65%. Y las encuestadoras que estuvieron haciendo sondeos de cara a las PASO, todas han proyectado un nivel de participación que apenas llegaría al 65%. Los cortes de sus encuestas que realizaron hasta la semana pasada. Sí. Ahora se le suman otro tipo de factores, ¿no? Como este que vos mencionabas, claro. ¿no? Y las consultoras están, me imagino, desorientadas, ¿no? Porque la cantidad de gente que vaya a votar influye en los resultados finales. Pero hemos convocado al living a Santiago Polop, docente universitario, analista político. Santiago, gracias por venir. ¿Cómo ves estas PASO, este clima previo? ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. En primer lugar, bueno, sí, me parece que lo que se va a ver, digamos, o repetir, es un nivel de participación baja. Y creo que tiene que ver con lo que la política efectivamente resuelve, digamos, ¿no? Es decir, escuchaba recién a quien hablaba mencionar que con el regreso, digamos, la restitución de la democracia luego de la última dictadura cívico-militar, hubo, digamos, ¿no?, un nivel de participación extremadamente alto y, digamos, ¿no?, como un carácter honorífico, digamos, ¿no?, con la designación de autoridad. Y que eso sucesivamente se ha visto en caída. Bueno, tiene que ver con lo que la política o con lo que nuestros sistemas democráticos efectivamente vienen resolviendo. Es decir, si estamos en una situación en la cual advertimos que los sistemas democráticos, formalmente democráticos, no logran resolver, digamos, los problemas atinentes a las mayorías que tienen que ver con nivel salarial, con pobreza, con niveles de desigualdad, con niveles de violencia institucional, etcétera, etcétera, evidentemente hay un descontento, un malestar con la democracia como sistema formal que resuelve, digamos, los conflictos. Lo curioso, Santiago, perdón, es que hasta hace algún tiempo uno, en aquellos que estaban descontentos con el accionar de la política, encontraba una respuesta que es, bueno, llegan las elecciones y es la oportunidad para cambiar, ¿no?, esa realidad, o para votar a alguien que pueda hacer algo por cambiar lo que nosotros entendemos que hoy no se está cambiando. Pero hoy la respuesta parece ser no votar o ir y votar en blanco. Claro, parece que yo creo que hay dos fenómenos, digamos, ahí como complementarios. Por un lado, digamos, mucho se acusa a la falta, digamos, o a que la política no resuelve, digamos, los problemas, ¿no? Es decir, el problema, por ejemplo, dicen algún candidato, es la casta política, ¿no? Como si fuera el problema la política profesional, digamos, ¿no? Y por el otro lado, lo que se ve también, digamos, es que esa política, digamos, no logra enfrentar a ciertos actores de poder que exceden a la política formal, el poder económico, el poder mediático, el poder judicial, digamos, ¿no?, que afecta realmente también la calidad de vida. Es decir, lo que digo es esto, la política formal, el sistema profesional de la política es cada vez menos débil frente a poderes fácticos, a poderes reales, como son los sistemas financieros, como son los poderes mediáticos, como son los poderes judiciales. Digo, allí hay elementos que afectan la calidad de vida de la mayoría de la ciudadanía que no ve cómo la política profesional, es decir, electiva, puede contrarrestar o contrariar, digamos, estos poderes. Entonces, por un lado tenemos algo que se achica y algo que crece, por otro lado. Es un poco una paradoja de nuestro tiempo. Ahora, Santiago, el crimen de Morena, la forma en la que se están comportando los funcionarios, un ministro de Seguridad que dice que no es su jurisdicción, Berni que dice que la justicia es la que no cumple con su tarea, como que se están tirando la pelota unos con otros. ¿Esto va a influir también en este descreimiento que tiene la gente de una elección como una forma, una herramienta para empezar a cambiar las cosas? Siempre hay hechos, digamos, que pueden afectar, digamos, en la puerta, digamos, de un acto electoral, cualquier hecho puede desatar, digamos, una respuesta aleatoria que uno no la podría prefigurar del todo. Pero por supuesto, digo, y también está, digamos, cómo se cuenta y cómo se narra ese hecho. Por ejemplo, el jefe de gabinete de Lanús, el distrito donde ocurre este hecho espantoso, salió a decir inmediatamente que había sido un chico de 14 años quien había cometido el crimen y que eso lo había dicho la policía y demás. Media hora después, la fiscal de la causa dice que eso no ocurrió jamás. Y que son dos mayores. Que fueron dos mayores y que incluso el intendente de ese distrito de Lanús, Grindetti, candidato a gobernador hoy por el partido, creo, de Patricia Bullrich, está de licencia
hace años, porque primero se fue a dirigir intendente y ahora es candidato a la gobernación. Entonces digo, por eso, ¿cómo se narran las cosas? Te agrego otra cuestión, que es una vergüenza por donde se lo mire, porque Grindetti se tomó licencia para asumir en Independiente. O sea, sí. Lo votaron los ciudadanos supuestamente de su distrito para que asuma como intendente y él se toma licencia para ir a dirigir un club. Claro. Exacto. Eso también contribuye al descreimiento de la gente, porque la gente vota y después lo que votó se va para otro lado. Además, el fenómeno que se da en el conurbano bonaerense, afortunadamente podemos decir que eso no se da ni en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en ninguna otra provincia argentina, pero en el conurbano bonaerense tenés intendentes que son elegidos por un distrito y ninguno o la gran mayoría de ellos no residen en el distrito. No. Grindetti, por citar el caso de Lanús, reside en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero hay tantos Macri, otros. El intendente de Lomas de Zamora vive en Puerto Madero, el intendente de La Matanza vive en Puerto Madero. Es una vergüenza eso. Hay algo raro, digamos, en eso, pero digo también lo siguiente, también hay que ser muy cuidadosos en hacia dónde estallan estas cosas, porque, y yo quiero puntualizar mucho lo que hizo Diego Kravetz con este caso, porque él indicó a un menor de edad, inmediatamente salieron discursos punitivistas sobre las minorías de edad, y sobre la estigmatización de cierto sector social que después terminan en casos como los de Lucas González, en la cual unos policías de civil en un auto acribillaron a un pibe de 17 años que no tenía absolutamente nada que ver. Simplemente configuraba ese estereotipo que gente como Diego Kravetz, digamos, no estaba, en este caso, tipificando sobre un movimiento social en particular, porque señaló también a una diputada nacional, a Natalia Saracho concretamente, y eso también tiene efectos, en cómo la gente piensa el mundo y luego va a votar. Entonces digo esto, por supuesto que un caso tan violento y que nos tiene que llevar a un duelo social como el de esta niña, yo tengo una niña casi de esa edad, me cuesta mucho hablar incluso del tema, nos tiene que hacer pensar, digamos, qué tipo de políticas también ¿sí? Están o llevan a la sociedad a estos estados de violencia. Porque muchas de las políticas que empobrecen a nuestra nación, que empobrecen y que las hacen más desiguales y que las hacen más violentas, tienen que ver con una serie de políticas que enriquecen a sectores minoritarios y empobrecen a las mayorías. Y te pongo un caso muy claro, digamos, que ha sido estudiado en Europa, en Asia, en África y en América Latina, que tiene que ver, por ejemplo, con cuándo la presencia del Fondo Monetario Internacional ha sido efectiva y ha determinado las políticas públicas al interior de un país, cómo crecen en esos países la mortalidad infantil, las enfermedades que otrora, digamos, habían desaparecido, cómo crece la desigualdad y cómo se amplía, digamos, el coeficiente de Gini, que es el que mide la pobreza. Y cómo cuando el Fondo Monetario Internacional no está en esos mismos países, esas variables todas se modifican. Entonces, hablar de política o hablar de un caso como el de esta niña que acaba de fallecer, nos tiene que exigir esto, nos tiene que exigir pensar un poco más en amplio, digamos, lo que está aconteciendo en nuestro país. No focalizar en un caso, sino focalizar en las condicionantes que hacen a ese caso y qué políticas públicas y qué modos de pensar lo humano y nuestro país y nuestra sociedad llevan a una situación como la que pasó. Santiago, si nos permitís, Jorge estuvo dialogando con gente tomada al azar en la calle y los consultamos. Lo vamos a escuchar. Bueno, sí, ya está. Inclusive tengo que ver dónde voto, estoy buscando ahora. ¿No lo ha visto aún? No, ahora lo vamos a ver. Voy a votar. No lo tengo 100% definido. Sí, ya tengo definido, sí, hace rato. Sí, lo tengo definido. ¿Y ya tiene definido a quién? Sí. Sí, ya tengo definido quién. No, lo definiré cuando entre, ni idea. Sí, claro que sí, obviamente. ¿Qué toma en cuenta, por ejemplo? ¿La persona, la propuesta, el partido al que pertenecen? Y todo un poco, pero la persona. Tomo en realidad todo lo que nos afecta a nosotros, cómo está el país ahora, pensando un poco en el futuro también de nosotros los más jóvenes, algo que nos ayude a progresar. Y la trayectoria que tenga el candidato, fundamentalmente la trayectoria y la plataforma política. ¿Y quiénes lo rodean, por ejemplo? También, los que llevan en la lista, porque además de elegirse precandidato a presidente, hay en la elección precandidato a diputados nacionales. Pero sí, además hay, creo que del Mercosur, del Parlamento, del Mercosur, no sé cómo se llama ese Parlamento, del Parlasur, así. La gente que tiene atrás. Las personas que están atrás para diputados, porque eso es lo que vale la Cámara de Diputados. ¿Y la trayectoria, la plataforma? La trayectoria también. Gente que sepa
de política, porque esto no es fácil sacar todo esto adelante. Así que bueno, por eso voy a votar. Si yo quiero ir a votar, no queda otra. Porque si no, no somos argentinos. Por algo luchó San Martín y Belgrano por nosotros y hay que ir a votar. El que me parezca menos peor en el momento. No, es la trayectoria del candidato y más también el partido. ¿Pero en la sociedad interés realmente por concurrir a estas elecciones PASO o no? Cada vez menos. A cualquier elección cada vez menos. La gente está cansada y dejó de creer ya en la política. Y es lamentable porque esto salimos con el voto y saber votar bien, aprender de política, los chicos hay que enseñarles política, pero los han doctrinado. Entonces lamentablemente esto no sé, está muy difícil. No, me pasa que la gente no quiere saber nada. Este año yo te digo que sí, todos los jóvenes, por lo que yo hablo con mis amigos, tienen muchas ganas de participar este año en la votación y todo eso. Mucha indiferencia. ¿Por qué cree que ocurre esto? Y porque siempre hay discursos políticos que no son realmente, no se cumplen. Creo que se ve indiferencia comparado con otras campañas políticas. Me tocó a mí del otro lado estar en la justicia electoral y ver cómo eran las campañas políticas. Yo creo que se nota una apatía y es lo que se ha notado también cuando hemos tenido las elecciones provinciales y municipales que hemos tenido hasta ahora, donde ha habido un bajo porcentaje de gente que vaya a votar. ¿Cree que esta vez entonces será bajo el porcentaje? Yo creo que sí, creo que no va a superar 70, 72%, no creo que tengamos. Bueno, ahí está entonces la opinión, gente tomada al azar. Bueno, ¿qué te sugiere lo que se escucha, ¿no? Bueno, en algunos de los testimonios? Por un lado paradójico porque todos manifestaron, digamos, interés en votar. No sé si habrán seleccionado justo lo que dijeron que iban a ir a votar, pero se dio justo la casualidad tal vez de que el 95% dijo que iba a ir a votar y que lo hacía, digamos, con cierta información, salvo uno o dos casos que acusó, digamos, no tener del todo estudiado el asunto. Creo que obviamente somos una ciudadanía la cual siempre se puede debe estar participando, podría estar participando mejor en la formación, en el trabajo de ciudadanía, digamos, ¿no? Porque hay algo que uno tiene que hacer que también es asumirse, digamos, parte de un problema y parte de una solución. Es decir, trabajar como ciudadano, como ciudadana, digamos, ¿no? Significa informarse realmente, digamos, ¿no? Por los espectros ideológicos que están en disputa, informarse realmente por las plataformas electorales, informarse por las consecuencias de lo que se dice o lo que se escucha muchas veces en televisión, porque lo que escuchamos muchas veces en televisión son declamaciones, ¿no? Son grafos, digamos, para que aparezcan ahí abajo, digamos, ¿no? en los noticieros o en los programas, exacto. Pero lo que muchas veces nos cuesta a veces representarnos, y eso también es una deuda, digamos, ¿no? de la educación política, como mencionaba alguien, es pensar en las consecuencias de los enunciados de las plataformas políticas. Es decir, cuando alguien dice, por ejemplo, escuchar otros días a un candidato que decía que iba a arancelar, digamos, ¿no? la universidad pública o la salud pública, y uno dice, bueno, cuando uno piensa las consecuencias que eso tendría, digamos, en una sociedad como la nuestra, digamos, ¿no? tan dependiente de la educación, digamos, para acceder a la educación de la forma pública, digamos, la educación, o tan dependiente, digamos, para acceder a la salud, digamos, de la forma pública de la salud, y uno dice, bueno, a ver, es como decir, bueno, ¿cómo hacemos para que a alguien le falte menos el aire? ¿Le apretamos el cuello? Y no, uno diría que no, digamos, ¿no? Por una cuestión elemental de lógica, pero sin embargo, digamos, quien enunciaba esa plataforma probablemente, digamos, no sea uno de los candidatos más votados. Entonces yo digo, ¿qué nos pasa ahí, digamos, no? Y creo que es esto, ¿no? Y digo, pongo este caso como podemos poner otros, pero en general digo, ¿sí? Lo que veo que a veces nos falta es ese análisis de las consecuencias de las propuestas. Por supuesto de la historia también, como decían todos, ver quiénes son, la trayectoria, pero también las consecuencias de lo dicho, ¿no? Y ese es el trabajo de ciudadanía. Bien, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu opinión. Por favor, muchas gracias.